Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Laura Jiménez Reyes, soy estudiante de enfermería del tercer semestre en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. El día de hoy vengo a hablarles sobre una de las enfermedades más graves, de mayor incidencia en nuestro país y una de las principales causas de muerte en varones, el cáncer de próstata y su detección oportuna. Actualmente, el cáncer es una de las principales causas de muerte en nuestro país, principalmente porque muchas veces descuidamos nuestra salud y solamente acudimos al doctor cuando nos sentimos mal. Otra de las posibles causas es que descuidamos la prevención de los factores de riesgo que pueden desencadenar ciertas enfermedades. Y otra causa más es que muchas veces desconocemos los signos y síntomas de ciertas enfermedades, por lo que solamente acudimos al doctor cuando nos sentimos mal, y esto normalmente es cuando la enfermedad ya está en una etapa muy avanzada. Es por esto que hoy vengo a hablarles sobre qué es el cáncer de próstata, sus complicaciones y su forma de prevención y detección oportuna. Algunos de los objetivos de esta charla es dar a conocer qué es el cáncer de próstata y cómo identificarlo, informar a la población sobre esas enfermedades, prevenir más contagios de esta enfermedad, aclarar las dudas de la población sobre esta enfermedad e identificar las consecuencias de no tratar la enfermedad a tiempo u oportunamente. ¿Alguien sabe qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es una enfermedad que comienza cuando las células crecen descontroladamente y sobrepasan a las células normales, lo cual dificulta que el cuerpo funcione de la manera que debería. A este crecimiento anormal se le conoce como tumor maligno y se puede originar en cualquier parte del cuerpo, por lo que es más importante saber cómo prevenirlo. Uno de los principales cánceres que se presentan en los varones es el cáncer de próstata. Este es un tumor maligno que comienza a crecer en la glándula prostática. Son silenciosos y crecen lentamente. Como dije, empiezan a crecer en la glándula prostática. Después pasan a la cápsula prostática, después a los ganglios pelvianos y finalmente llegan en metástasis al hueso. La glándula prostática es esta que ustedes ven aquí. Y este es el tamaño que debería de tener en condiciones normales, sin ningún tipo de anomalía en nuestro cuerpo. Pero cuando presentamos cáncer, crece hasta este tamaño, lo cual, como ustedes pueden ver, es casi el doble o hasta el triple de lo que debería de ser. Por esto es tan importante saber cómo prevenirlo. Ahora bien, hace un momento mencioné que da metástasis. Muchos de ustedes podrán preguntarse qué es dar metástasis. Bueno, esto es cuando las células cancerígenas llegan a distintas partes de nuestro cuerpo, en este caso hasta el hueso. Y este cáncer afecta exclusivamente a la población masculina y mayoritariamente en varones de 50 años en adelante. Para desarrollar cualquier enfermedad existen los llamados factores de riesgo, que son las situaciones que te hacen más propensos a contraer ciertas enfermedades. En este caso, los factores de riesgo más importantes son factores etarios y alimenticios. Tener más de 50 años y la ingesta de grasas como parte de tu dieta puede ser un factor importante para desarrollar este tipo de cáncer. Un ejemplo es que los hombres que tengan sobrepeso u obesidad y aparte lleven una dieta muy rica en grasas y fumen, tienen un muchísimo más grande riesgo de contraer cáncer de próstata o de tener un cáncer de próstata más difícil de combatir. Así como los que tienen un alto consumo de vitamina A, de zinc, de cadmio y de selenio, ya que estos son considerados cancerígenos. Los factores genéticos pues son meramente hereditarios y tienen que ver con si algún familiar directo tuvo cáncer en algún momento de su vida. Por ejemplo, si tu papá o tu abuelo tuvieron cáncer de próstata, tu riesgo de tenerlo es 9 veces mayor. Y finalmente están las enfermedades de transmisión sexual. Haber tenido alguna infección de transmisión sexual aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata, ya que muchos pacientes con este cáncer tienen antecedentes de haber tenido en algún punto de su vida alguna ITS. Es importante saber que el cáncer de próstata en etapas iniciales no suele presentar síntomas. Sin embargo, algunos pacientes presentaron los siguientes síntomas más frecuentemente, como lo son disfunción sexual,
cambios en los hábitos de la vejiga, debilidad o adormecimiento en las piernas, goteo al final de la micción, incontinencia, micción frecuente, es decir, que vas muchas veces al baño, especialmente por la noche, sensación de vaciado incompleto, dolor en la cadera, pelvis y espalda, dificultad para orinar, flujo de orina débil, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en el semen, dificultad para vaciar la vejiga, dolor al eyacular, molestias al estar sentado. Esto se debe por el aumento del tamaño de la próstata. Es importante recalcar que cuando se presentan estos síntomas es porque la enfermedad ya está en una etapa avanzada, por lo cual va a ser más difícil de combatir. Como todas las enfermedades, el cáncer tiene ciertas complicaciones. Algunas de las más importantes del cáncer de próstata son disfunción eréctil. Esta se puede llegar a dar debido a la radioterapia que se recibe como tratamiento, ya que puede afectar los nervios encargados de que el varón sostenga su erección. Repetición del cáncer. Esta se suele dar cuando algún varón ya tuvo su remisión del cáncer, es decir, que ya estaba curado del cáncer, y se vuelven a presentar ciertas células cancerígenas en lugares cercanos a la próstata. Metástasis ósea. Esto es cuando el cáncer se disemina alrededor de las células del cuerpo, en este caso hasta el hueso, volviendo a los huesos frágiles y débiles, y mucho más propensos a fracturas. Incontinencia urinaria. Síndrome de compresión medular. Este es un síndrome de tipo neurológico que se da causado porque empiezan a tener fracturas vertebrales, y esto es a causa de la metástasis ósea. Citopenias. Este es un descenso en las células de la sangre que principalmente se manifiestan como anemias y son manifestadas en los estadios más avanzados de la enfermedad. Y finalmente, la muerte. Esto está derivada de una mala atención al cáncer o de una detección inadecuada o muy tardía. Aunque el cáncer de próstata tiene una evolución lenta y con manifestación tardía de sus síntomas, puede ser diagnosticado mediante algunas pruebas médicas. Principalmente son 4. La prueba del PSA. Este es un análisis de sangre en el que se miden los niveles de antígeno prostático específico. Esta prueba se utiliza para detectar la presencia de cáncer en los hombres que no tienen síntomas. El examen digital del recto o tracto rectal. En esta prueba, el médico puede palpar la existencia de alguna zona irregular o dura que podría ser indicativa de la presencia de un cáncer. Se trata de una prueba indolora, aunque puede resultar un poco incómoda para los varones. Sin embargo, es muy importante que se realice al menos 2 veces al año en varones mayores a 50 años. Ecografía transrectal. Esta es una prueba cuya utilidad principal es la posibilidad de realizar biopsias dirigidas a las áreas sospechosas. Y finalmente tenemos a la biopsia transrectal. Esta es una biopsia que se realiza para poder confirmar o descartar el diagnóstico de cáncer de próstata. Consiste en la extracción de una muestra de tejido de la próstata mediante una aguja, la cual posteriormente se lleva al laboratorio para que se pueda examinar y determinar si es cáncer o no. En el caso de que las pruebas salgan positivas o sugieran alguna anormalidad en el cuerpo, se pueden realizar más pruebas para confirmar esta teoría. En este caso, la prueba que se realiza para confirmar es la biopsia transrectal. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta sobre cómo se diagnostica el cáncer de próstata hasta ahora? O en general sobre lo que les acabo de comentar. En caso de tener algún indicio o alguna sospecha de que se tiene cáncer de próstata o de que estas pruebas salgan positivas y se diagnostique con cáncer de próstata, el tratamiento a seguir depende de muchos factores, entre los cuales los principales son la etapa y el grado del cáncer, la edad del paciente y su expectativa de vida, es decir, cuántos años quiere vivir a partir de que le detectaron cáncer. Cualquier otra afección grave médica que tenga
si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene obesidad, si tiene sobrepeso. Todas estas son tomadas en cuenta a la hora de poder hacer un tratamiento. La propia opinión del paciente sobre la necesidad de tratar el cáncer inmediatamente y los efectos secundarios de los posibles tratamientos, ya que muchas veces los pacientes, al ser de una edad avanzada, no quieren ser tratados, simplemente quieren irse a su casa a pasar lo que les quede de vida con su familia, lo cual también debe ser respetado. La probabilidad de que el cáncer se cure con ese tratamiento o de que alivie sus síntomas de alguna forma, ya que muchas veces este cáncer en sus etapas más avanzadas es muy doloroso. Sin embargo, los tratamientos más comunes a seguir para el cáncer de próstata son 4. La observación o vigilancia activa, para conocer el estado del paciente y qué tan avanzado está el cáncer. El segundo es la radioterapia. Es uno de los más comunes en cualquier cáncer y principalmente consiste en ponerle rayos X al tumor para que se vaya disminuyendo. La terapia hormonal, que es el uso de medicamentos para combatir la enfermedad. Usualmente se ocupa la terapia hormonal junto con la radioterapia para que juntos tengan una mejor oportunidad para disminuir el cáncer. Y finalmente, y el más agresivo, es la prostatectomía radical, que es un procedimiento quirúrgico en donde se extirpa la próstata, los ganglios linfáticos y así como cualquier otra zona en donde haya tumores malignos. Esto para disminuir la posibilidad de que el cáncer pueda volver a regresar o crecer. A pesar de que el cáncer de próstata es una enfermedad que no podemos prevenir porque desconocemos sus causas primarias, lo que podemos hacer es detectarlo y diagnosticarlo oportunamente, ya que si es detectado en fases tempranas es perfectamente curable y con escasos efectos adversos. Es por esto que es tan importante las revisiones periódicas a tiempo, a partir de los 50 años o antes, si es que se tiene antecedentes de familiares que hayan tenido este tipo de cáncer. Si nos centramos en el diagnóstico precoz, existen algunas recomendaciones y precauciones generales para evitar poder desarrollar algún tipo de cáncer, en específico el cáncer de próstata. Algunas de las recomendaciones son lograr y mantener un peso dentro del rango saludable, es decir, evitar tener obesidad o sobrepeso, limitar el consumo de suplementos de calcio, así como las vitaminas A, D, algunos suplementos alimenticios que contengan selenio, cadmio o zinc, mantenerse físicamente activo y seguir un patrón de alimentación saludable que incluya frutas, verduras y que sea balanceada y equilibrada. Asimismo, existen otras recomendaciones. Es de vital importancia realizarse periódicamente un tamizaje prostático, que consiste en los estudios de PSA, es decir, la prueba para detectar el antígeno prostático específico, así como los exámenes del tracto rectal, periódicamente en varones a partir de los 50 años, para los hombres que tengan un riesgo promedio de tener cáncer de próstata, desde los 45 años para hombres que tengan un riesgo elevado de tener cáncer de próstata, es decir, los hombres de raza negra y los que tienen familiares con cáncer de próstata detectados a partir de los 65 años y a partir de los 40 años para los hombres que tengan un riesgo aún mayor, es decir, las personas que tengan familiares con cáncer de próstata detectado antes de los 60 años. En general, se puede decir que en los varones mayores a 50 años deben realizarse revisiones y estudios de gabinete oportunos periódicamente. Lo más recomendable es que sean 2 veces al año, es decir, cada 6 meses. Finalmente, podemos decir que el cáncer es una de las enfermedades más graves e importantes actualmente, específicamente el cáncer de próstata, ya que es una enfermedad que afecta exclusivamente a los hombres y es un crecimiento anormal de la próstata, manifestado como un tumor maligno que no muestra muchos signos ni síntomas en etapas tempranas. Por esto es tan importante llevar un estilo de vida saludable, así como evitar los factores de riesgo para disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Y en los varones mayores a 50 años, lo recomendable es realizarse estudios de gabinete y revisiones
periódicamente, 2 veces al año, cada 6 meses, para poder detectar cualquier anomalía. Finalmente, quiero pasar a una sesión de preguntas y respuestas para asegurarme de que mi plática les haya quedado del todo clara. La primera pregunta es, ¿qué es el cáncer? ¿Alguien puede decirme 3 factores de riesgo para tener cáncer de próstata? ¿Cuál es el principal tratamiento para el cáncer de próstata? ¿Cuáles son los principales síntomas de este cáncer? Con esto finalizaría mi plática acerca de la detección oportuna del cáncer de próstata, esperando que les haya quedado clara todo lo que les dije. Muchas gracias por su atención.